Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre principios básicos de iluminación, enfocados en la iluminación en los lugares de trabajo. La iluminación juega un papel muy importante tanto en nuestros puestos de trabajo como en nuestro hogar. En cuanto a lo laboral, esta aumenta en 20% la productividad. La iluminación nos aporta también en la seguridad en el trabajo, ya que mucha iluminación nos puede generar un deslumbramiento y muy poca nos dificulta la visibilidad en nuestra labor. Ambas situaciones pueden generar accidentes laborales. Vamos a empezar hablando de el ojo, de todo lo que es el proceso de la visión. Entonces el ojo captura imágenes en superficies sensibles a la luz. Dependiendo de la iluminación, de cómo tengamos direccionada y enfocada la luz, el ojo va a captar estas imágenes. Recibe energía radiante o luminosa y la convierte en señales eléctricas que luego son procesadas por el cerebro, creando la sensación de visión. Los componentes del ojo son ópticos, que son el párpado, la córnea, el iris, la pupila, el cristalino. Son neurológicos, que son los que convierten radiación luminosa en impulsos eléctricos. La retina, que es la membrana sensorial que convierte impulsos eléctricos, las radiaciones luminosas. Otros componentes son los conos y los bastoncillos. Entonces aquí tenemos cómo se maneja el proceso de la visión. Obviamente requerimos del ojo, que por medio de la luz identificamos los objetos. Como les decía, dependiendo algunos factores de la iluminación, vamos a visualizar los objetos. Propiedades del ojo. Entonces tenemos la acomodación. Cristalino plano para objetos en el infinito y aumenta su convexidad para objetos cercanos. Para objetos distantes la pupila se dilata, para cercanos se contrae. Entonces la acomodación es cuando miramos algo o muy retirado o muy cercano. Dependiendo, si el objeto está muy retirado, muy al fondo, como decimos nosotros, la pupila se dilata. Pero cuando ya tenemos el objeto muy cercano, que hay que mirarlo muy cerca, esta se contrae. Otra propiedad es la adaptación, que es amplio rango de iluminación, cambia el diámetro de la pupila y realiza variaciones fotoquímicas en los sensores de la retina. Para luz tenue, la pupila se dilata. El tiempo para la adaptación depende de la magnitud del cambio y del estado previo a él. O sea, el ojo siempre se va a adaptar a los diferentes niveles de iluminación. Es como cuando apagan la luz y no percibimos nada, pero pasando unos segunditos, unos minuticos, el ojo ya se va adaptando y ya empezamos a ver ciertas cosas. Sensibilidad. Es diferente para longitudes de onda o colores de la radiación luminosa. Puede ser fotópica y escotópica. Ahora vamos a hablar de la temperatura del color. Este es un dato que aparece cuando vamos a comprar luminarias, cualquier clase de luminarias. Si miramos, nos va a decir la temperatura del color. Entonces, ¿qué dice de la temperatura del color? Dice, la temperatura del color se describe como la impresión de color de un perfecto radiador de cuerpo negro a ciertas temperaturas. Esa temperatura se mide en Kelvin, en grados Kelvin. La apariencia del color puede darle una imagen diferente a los espacios. Entonces, como les decía, en las lámparas
compramos para la casa o para el trabajo, nos dice qué temperatura de color es cada lámpara. ¿Qué papel importante juega la temperatura del color? Es según la sensación que le queramos dar al espacio. Ahí tenemos dos imágenes. En la del lado izquierdo dice que la temperatura del color es 3000 grados Kelvin. Al lado derecho, 5000. Entonces, como podemos ver, al lado derecho, que dice 3000 grados Kelvin, es un área familiar. Le queremos dar la sensación hogareña, de más calorcito, más acogedora. Entonces, por eso podemos utilizar una temperatura de 3000 grados Kelvin. Al lado derecho es un ambiente totalmente laboral, es una oficina, donde le queremos dar frescura, que se vea como blanco, como más calmado, que lo despierte a uno. Entonces es según la sensación que queramos darle al espacio, es la temperatura del color. La decisión de la temperatura del color se determina según los siguientes factores. Entonces, como les decía, el ambiente que queramos proponer, queramos demostrar, el ambiente que deseamos darle la sensación, el clima donde estemos trabajando, la región, si es un clima caliente, si es un clima frío, los colores que queramos resaltar y los niveles de iluminación en los lugares de trabajo. Que ahora más adelante vamos a ver que para cada puesto de trabajo, según la exigencia visual y según la actividad que realiza, se requieren diferentes niveles de iluminación. Características del color. Entonces, entre las características del color está reproducción del color. Es la medida de correspondencia entre el color real de un objeto y la veracidad del mismo bajo determinada fuente lumínica. Entonces, el objeto es el de la mano izquierda, pero si le ponemos cierta fuente lumínica, le podemos dar otra sensación. Podemos reproducir esos colores diferentes. Miren qué tan importante es la iluminación. El objeto a mano izquierda es el real, pero si yo juego con fuentes luminosas y pongo enfoques diferentes, le puedo dar una sensación, una reproducción del color del mismo objeto muy diferente. Otra característica del color es el índice de reproducción cromática, que se identifica con las letras IRC, que indica la exactitud en la que la luz muestra los colores de los objetos. ¿Sí? Entonces eso también lo podemos ver cuando compremos una luminaria. Entonces nos dice que un índice de reproducción cromática mayor a 70 es bueno, mayor a 80 muy bueno y mayor a 90 se considera excelente. Todo eso lo podemos ver cuando compramos una luminaria. Entonces tenemos algunos tipos de lámpara donde nos va a hablar del índice de reproducción del color o índice de reproducción cromática, que también se puede representar con la letra R mayúscula y la letra A minúscula. Entonces miremos, tipos de lámparas. Entonces, incandescentes halógenas. Tiene una reproducción del color de 100. Muy buena. Lámparas de sodio de alta presión tienen índices de reproducción del color entre 10 y 80. Tubos fluorescentes, que los manejamos mucho acá en el consorcio, tiene un índice de reproducción del color del 60 a 95. Fluorescentes compactos del 80. Halógenos metálicos de cuarzo 65-95. Halógenos metálicos cerámicos de 80 a 95 y los LEDs hasta 90 de índice de reproducción del color. Todas estas
lámparas las encontramos en el mercado, no son raras para ninguno. Entonces es bueno que empecemos a identificarlas y también para nuestros hogares saber cuáles vamos a comprar, cuáles son más eficientes, cuáles son mejores, cuáles me garantizan mejor iluminación y también qué quiero demostrar, dónde deseo iluminar. Entonces aquí tenemos tres ejemplos y nos dice, cuando percibimos un color es porque las longitudes de onda de ese color se están reflejando en la superficie. Entonces son los mismos objetos a diferentes temperaturas de color con diferentes luminarias. ¿Sí? En la primera nos dice un tipo de luminaria y nos pone una temperatura de color de 1950 y un índice de reproducción de color de 25 y nos da esa sensación. Así veríamos esa superficie. En la imagen del medio nos cambian la luminaria, nos suben un poquito la temperatura del color a 3000 grados Kelvin y nos ponen una reproducción del color mayor a 80 y se ve de esa manera. Mire que va cambiando mucho la percepción de los objetos según la iluminación que le demos. Y en la última nos cambian de luminaria nuevamente, nos suben la temperatura de color a 4200 grados Kelvin y nos ponen un índice de reproducción de color mayor a 80, que es bueno y también nos da una percepción diferente. Entonces, cada vez vamos mirando más la importancia de la iluminación. Ahora vamos a hablar del flujo luminoso. Es la medida de la cantidad de luz que sale de una lámpara. Es toda la luz que sale de la lámpara, como vemos la imagen. Ella nos dispara iluminación para todos lados. Entonces eso es el flujo luminoso. La cantidad de luz que sale de una lámpara. Su unidad de medida es el lumen. Se representa con la letra L minúscula y M minúscula. Eficacia luminosa. Es la relación que existe entre el flujo luminoso y la potencia eléctrica. Para medir la eficiencia de una lámpara en el momento de transformar energía eléctrica para generar iluminación. Entonces, como dice la diapositiva y como nos muestra la gráfica, es transformar energía eléctrica en iluminación. Y qué eficacia, dependiendo de la energía, nos genera la lámpara. Entonces vamos a hablar acá en esta tablita que tenemos que dice de valores promedios. Entonces una lámpara incandescente genera una eficacia luminosa de 10 a 15. O sea, nos consume la misma energía y nos genera una eficacia luminosa muy bajita que es de 10 a 15. Las fluorescentes nos generan de 60 a 100, las Dulux de 60 a 80, las de mercurio 55, las halógenas metálicas de 60 a 100, las de sodio AP de 100 a 150 y las de sodio BP de 150 a 200. Con la misma energía eléctrica nos dan diferentes eficacias luminosas. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta para cuando vayamos a adquirir luminarias para nuestros hogares. Porque un incandescente con la misma energía me genera de 10 a 15, mientras que una fluorescente de 60 a 100. Entonces hay una mayor eficacia en una fluorescente, consumiendo la misma energía. Intensidad luminosa. Entonces nos dice la teoría que es el flujo luminoso emitido en una misma dirección. Su unidad es candela, se representa con la letra C mayúscula y la D minúscula. Y es muy claro, es cuando queremos enfocar algo puntual en una misma dirección.
Cuando manejamos esa intensidad luminosa a una misma dirección, lo ponemos en un punto fijo, la direccionamos. Es un ejemplo muy claro, esos son los reflectores, que tienen una alta intensidad luminosa. Otro término, y este es el que más utilizamos, es la iluminancia. Su unidad de medida es el lux. Es cuando nosotros realizamos en los puestos de trabajo las mediciones de iluminación, de niveles de iluminación. Entonces la teoría nos dice que es el promedio de flujo luminoso de un área. Es el flujo luminoso por unidad de área. Entonces, como vemos en la imagen, el equipo midiendo, se pueden hacer mediciones puntuales y se pueden hacer mediciones de área. Cuando yo hago mediciones de área, simplemente tomo los datos y hago un promedio. Entonces yo puedo medir en los diferentes puntos donde ustedes laboran, donde ustedes tienen su exigencia visual y sacar un promedio. Vamos a hablar de la normativa para la iluminación en Colombia. En Colombia, la normativa para la iluminación es el RETILAB, que es el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Este establece los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar los niveles y calidades de energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento eléctrico, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación. Este párrafo fue sacado textualmente del RETILAB. Entonces, nosotros en Colombia nos acogemos al RETILAB. ¿Qué nos dice el RETILAB? Mida una actividad, mida un proceso, mide un puesto de trabajo y compárese con esta normativa, con unas tablas que ellos nos muestran en el documento, como sería este. Mire, el RETILAB nos dice tipo de recinto y actividad, y nos dice niveles de iluminación, mínimo, el del medio y el máximo. ¿Qué quiere decir? Que si está por debajo del mínimo, hay deficiencia de iluminación. Si está por encima del máximo para esa actividad, puede generar deslumbramiento. Entonces, ambas situaciones son perjudiciales para la salud del trabajador. Lo ideal es que esté en el medio. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Talleres de ensamble. Entonces me dice trabajo pesado, montaje de maquinaria pesada. Me dice que el mínimo es 200, el del medio es 300 y el máximo es 500. Lo ideal es que estén, cuando yo realice la medición, los lux me marquen 300, 320, 280, que esté entre los 300. Pero si está de 200 hacia arriba, me está cumpliendo con la norma. Y si está de 500 hacia abajo, también. En ningún momento me debe marcar menos de 200 ni más de 500. Recuerden, menos de 200 sería deficiencia de iluminación y más de 500 para esa actividad puntual podría generar deslumbramiento. Otro ejemplo, por ejemplo, taller de mecánica y de ajuste. Entonces dice, trabajo vasto en banca y maquinado y la actividad de soldadura. Mira que nosotros manejamos aquí la actividad de soldadura. Entonces me dice, el mínimo es 200, el del medio es 300 y el máximo es 500. Entonces, ni me puede pasar de 500, ni tampoco puede ser menos de 200. Como les digo, lo ideal es que esté entre el valor de la mitad. Y así para muchísimas actividades y muchos recintos de trabajo.
Entonces, llegamos, realizamos la medición, hacemos el promedio o tomamos el dato puntual y ya nos comparamos con esta normativa. Vamos al Retilab, buscamos alguna actividad o algún recinto que se asemeje, si no lo encontramos exactamente como dice acá en el Retilab la actividad, nosotros tenemos el criterio apropiado para asemejarlo a cualquier actividad que se parezca a la del Retilab y ya nos comparamos con esos límites permisibles. Que definitivamente no lo encontramos en el Retilab, no consigue ninguna actividad ni ningún recinto con esas que nos propone la normativa. Entonces ya iríamos y nos referenciaríamos en la norma IESMA. Como dice aquí, para lugares no contemplados en la citada tabla se deberán aplicar valores establecidos en la norma referenciada o la norma IESMA para los mismos propósitos. Entonces yo ya voy a la norma IESMA y me ubico en la actividad que medí y con la que me propone la IESMA. El RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, también es una normativa de referencia para iluminación en Colombia. Vamos a hablar de algunas características. Absorción. Sucede cuando la luz blanca choca con un objeto. La luz reflejada por dicho objeto es la que el objeto percibe como color, mientras que el resto de los componentes de la luz son absorbidos. De esta manera, si el objeto refleja todos los componentes de la luz, veremos a dicho objeto blanco. De lo contrario, si los absorbe todos, lo veremos negro. ¿Qué nos quiere decir? La absorción, como todos sabemos, es cuando chocamos contra una superficie, lo que absorbe esa superficie. Pero si esa superficie no absorbe nada y refleja todo, vamos a ver el objeto blanco. Pero si por el contrario la superficie de ese color o de ese material absorbe toda la luz, vamos a ver el objeto negro. Como ahí está pues muy claro en la imagen. La otra es la reflexión. Se produce cuando la luz choca contra la superficie de separación de dos medios diferentes, ya sean gases, líquidos o sólidos. Ahora vamos a ver que la reflexión es una de las características más importantes de la iluminación, pero ahí es muy claro. Es lo que cuando choca con alguna superficie se refleja. De eso se trata la reflexión. Miremos acá. La reflectancia es una propiedad de la superficie. Depende del color y la textura. Superficies suaves son más reflectivas. La reflectancia es medida como un porcentaje. Entonces, dependiendo del acabado, dependiendo del material, es la reflectancia. Entonces, aquí nos dicen algunos ejemplos de superficies, de colores y qué porcentaje reflecta de la luz que choca contra esa superficie. Entonces, un acabado especular tiene un 98% de reflectancia. Pintura blanca altamente brillante tiene una reflectancia de 90. O sea que absorbe el 10. Pintura blanca plana el 80, acero inoxidable pulido el 60%, aluminio brillado el 55%, pintura gris el 30%, ya el color amarillo, o sea, cuando yo pinto mi fachada de la casa de un color amarillo, los rayos del sol, yo voy a devolver el 65% y voy a absorber el restante 35%. Color azul el 55%, el beige el 65%, café el 15%. Eso quiere decir que si yo pinto mi casa de color café, todos los rayos del sol, el 85% de esos rayos, o esa radiación solar, de esa iluminación, los va a absorber
el frente de mi casa y los va a tirar hacia el interior y solamente voy a devolver el 15%. Color castaño 30, marrón 35, naranja 40 y el negro 0. ¿Qué quiere decir que el negro 0? El negro no refleja la iluminación, la absorbe toda. Entonces, miremos que si yo pinto nuevamente mi frente negro, el frente de mi casa negro, voy a absorber toda la luz que me irradia el sol y por eso se va a generar calor dentro de la casa. O sea, el negro no refleja, no devuelve nada, no devuelve nada. Eso es bueno para que lo tengamos no solo en el trabajo, sino en los hogares. Entonces, cuando un puesto de trabajo está generando mucha iluminación y está generando deslumbramiento, o sea, yo miro el computador y me deslumbro porque las superficies mías son muy brillantes, mi escritorio es de un color brillante o le pongo un vidrio, entonces me genera deslumbramiento. Por eso es que se ponen esas superficies negras en los escritorios para que absorba la luz y no me genere deslumbramiento. La transmisión es entre un medio. Choca con ese medio y entre los dos medios cambia de dirección. Bueno, muchas gracias. Hasta acá los principios básicos de iluminación y hasta una próxima.